del ciclo de diálogos de política y sociedad de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Esta iniciativa, implementada por primera vez en 2014, propone el encuentro e intercambio entre referentes pertenecientes a distintos sectores sociales y con distintas perspectivas y enfoques en torno a problemáticas estructurales de la agenda local, nacional y regional, al mismo tiempo que contribuye a la promoción del interés de la opinión pública en los temas y políticas públicas y el debate político con contenido. En esta ocasión, el tema que nos convoca es cambio climático, del Acuerdo de París a la implementación de los compromisos asumidos, escenarios para América Latina y la Argentina. Y en esta oportunidad realizamos la actividad en el marco del proyecto interinstitucional que llevamos a cabo junto a la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas y a la Agencia Córdoba Joven, consistente en la implementación de un modelo de simulación de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, COP21. Es por ello que nos acompañan hoy alumnos y docentes de numerosas escuelas de la provincia de Córdoba, los cuales desde hace ya unos meses vienen trabajando y reflexionando en torno a la temática que hoy nos reúne. Convergen dos objetivos simultáneos en la realización de este quinto diálogo. El objetivo fundante de este espacio, que es el de hacernos cargo de los temas de la agenda pública y propiciar espacios intersectoriales de debate. Hemos sumado el propósito de promover estas reflexiones y el ejercicio del diálogo, posicionando y argumentando también en la escuela y con los jóvenes. Como Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, tenemos una larga trayectoria en la reivindicación del diálogo como medio para la democratización, en la medida que empodera a quienes participan en el desarrollo del pensamiento crítico, la disposición a la escucha, la capacidad para argumentar, pero sobre todo porque posibilita generar conciencia y dar visibilidad a problemáticas que requieren ser atendidas y ser objeto de la acción pública. La posibilidad de fortalecer mecanismos de gobernanza democrática para afrontar los desafíos locales, regionales y globales es un imperativo fundamental en nuestra realidad contemporánea. El tema que trataremos hoy focaliza en el debate internacional sobre cambio climático, en particular en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los acuerdos y compromisos de las partes para estabilizar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en un plazo que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir el desarrollo económico de manera sostenible. La COP21, celebrada en París a fines del año pasado, concluyó con la adopción de un acuerdo para mitigar el cambio climático y reforzar las capacidades de adaptación de los países para hacer frente a los impactos esperados. El objetivo declarado del compromiso es mantener el aumento de la temperatura en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados e incrementar los esfuerzos para limitar dicho aumento por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. El acuerdo promueve la adopción de compromisos nacionales de mitigación que deben ser revisados periódicamente para alcanzar una fuerte y sostenida reducción global de las emisiones para mediados de este siglo. En este contexto, todos los países de la región han asumido compromisos de reducción de emisiones que deben ser implementados en forma doméstica en los próximos años, tanto a nivel nacional como local. Los gobiernos, las universidades, el sector privado, la sociedad civil, son actores relevantes de esta agenda, que abren nuevos desafíos y oportunidades, considerando que en América Latina y en general en Argentina en particular, aún resulta difícil en la práctica compatibilizar la promoción del desarrollo y la descarbonización de nuestras economías. A continuación procederemos a presentar a los disertantes. Raúl Alfredo Estrada Oyuela es diplomático de carrera, es abogado por la UBA, fue periodista político y parlamentario entre 1957 y 1966, año en que ingresó por concurso en el Servicio Exterior de la Nación.
Ha estado destinado en Washington, Viena, Brasilia y Santiago de Chile, y fue embajador en China y Mongolia de 1994 a 1997. En Buenos Aires prestó servicios como subdirector de América del Sur, subdirector general de organismos internacionales, director de la Unidad Especial para Asuntos Ambientales, director general de Asuntos Culturales. Entre agosto de 2000 y septiembre de 2007 fue representante especial para negociaciones ambientales internacionales. Más tarde se desempeñó en el Centro de Economía Internacional de la Cancillería hasta su retiro del servicio activo en noviembre de 2008. Miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente desde el 2005. Presidió esa corporación de 2007 a 2011 y fue reelecto presidente en 2015. Es miembro consultor del CARI y miembro honorario de la Asociación de Vecinos de Boca. Fue delegado argentino en varias asambleas generales de las Naciones Unidas a partir de 1968 y en conferencias internacionales sobre temas ambientales. Presidió la negociación del Protocolo de Kioto y ha sido miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Junta de Desarrollo Industrial. Entre 2005 y 2013 fue miembro del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kioto. Participó en reuniones regionales y subregionales como las asambleas de la Organización de Estados Americanos y conferencias de cancilleres de la Cuenca del Plata. Ha dedicado gran parte de su tiempo a representar a la República en las negociaciones ambientales internacionales. Por otro lado, se encuentra Javier Bridge, que es secretario de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la provincia de Córdoba, a quienes invitamos hace 20 días, quien confirmó su participación y hace pocas horas informó que no asistiría, lo cual nos apena porque nos deja sin la posibilidad de dialogar con un referente del sector gubernamental. También tenemos la compañía de Paula Ellinger, que es responsable por el programa de fomento a la acción climática de Fundación Avina. Lidera proyectos multi-stakeholder a nivel regional en temas de cambio climático y conservación del bioma amazónico. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia, maestra en Estudios para el Desarrollo por el Institute of Social Studies y tiene formación en Psicología Cognitiva y en Facilitación de Procesos utilizando Design Thinking. Paula ha realizado investigaciones en el Instituto du Homem y Medio Ambiente de Amazonia, Amazon and Global Witness, fue organizadora de TEDx en la Amazonia y recibió el Premio de Naciones Unidas a Voluntarios Online. Escribe artículos sobre sustentabilidad y cambio climático en blogs y sitios de noticias. También nos acompaña Christopher Carter Kisling, que es licenciado en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, diplomado superior en Desarrollo Humano, especialista en Desarrollo Humano, magíster en Desarrollo Humano, diplomado superior en Derecho y Economía del Cambio Climático por Flaxo Argentina y becario doctoral con ICER. Es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Teoría de las Relaciones Internacionales y en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Miembro investigador del equipo de investigación sobre integración energética y cambio climático en la Unión Europea y en el Mercosur. Y del equipo de investigación capacidades institucionales y gestión local de riesgo de desastres. El caso de la ciudad de Córdoba, radicado en la Universidad Católica de Córdoba. También nos acompaña Maximiliano Rigal, que es estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales. Y, por último, se encuentra el periodista Lucas Llano, que va a ser el moderador de este diálogo. Les queremos hacer acordar a todos los que están aquí ya presentes que va a haber tres profesores que van a colaborar y van a ser facilitadores para las preguntas que ustedes quieran hacer. Ellos son Silvia Fontana, Hugo Rabia y Cristian Sommer. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, obviamente yo soy Lucas, no soy Raúl, Raúl, por la experiencia de él, obviamente, y el talento que tiene él, que ha tenido en diplomacia, él no es algo que esté en mi alcance, ni siquiera acercarme a don Raúl Estrada.
Yo les voy a explicar un poco el mecanismo de esta mesa, que consta de cuatro etapas, 4 momentos. En un primer momento, cada uno de los disertantes va a tener 10 minutos para hacer una exposición. Luego va a haber una segunda etapa en que los disertantes van a poder preguntarle algo a un compañero de la mesa, y este compañero de la mesa, que es aludido, tendrá la posibilidad de dar una respuesta. Y finalmente un tercer momento es con la participación de ustedes, de preguntas de ustedes, y el cierre va a ser una síntesis de cada uno de los participantes. Eso todo cronometrado con el reloj que tengo acá, así que les voy a pedir a los disertantes que sean breves y acotados con el tiempo que tienen. Entonces creo que el primer disertante es Raúl, que está acá vía teleconferencia, así que lo vamos a escuchar a él. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Lamento mucho no poder estar con ustedes ahí, pero tengo dificultades que no me facilitan viajar. Es una excelente oportunidad la que han desarrollado y el método que están haciendo, que parece elogiable. La primera cosa para hablar de cambio climático es que todos sepamos de qué se trata. Yo no me voy a detener en esto ahora, pero sí sé que hace falta saber de qué se trata físicamente el problema para poder tener una idea más clara sobre lo que se puede hacer. Yo creo que lo primero que hay que decir hoy es que ¿por qué nos interesa el cambio climático? Y el cambio climático nos interesa porque es un tema que afecta directamente a la economía. Si nosotros tenemos un territorio del que estamos orgullosos por su capacidad de producción primaria, en virtud de un clima que tenemos. Si ese clima se modifica, las condiciones de producción primaria se modifican. Hay que tener en cuenta que en otros lugares del mundo los cambios que se pueden producir pueden favorecer la producción primaria. En el caso nuestro no es así. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que debemos actuar en este fenómeno de una manera que el comercio exterior nuestro no se perjudique. Digo esto porque el exceso de emisiones que hoy tenemos puede crearnos dificultades en el acceso a algunos mercados en los que se nos oponga la así llamada huella de carbono, que es la cantidad de carbono que se emite en la producción de determinados productos. Esto está muy fuertemente marcado con respecto a la producción de carne, que es un tema importante para nosotros, entonces hay que tener cuidado. Y además nos interesa también por la vulnerabilidad. Nuestro territorio tiene áreas que son vulnerables, y las hemos visto. Tenemos áreas donde tenemos sequías serias. Acaba de haber un incendio grave en San Luis. Tenemos áreas que están inundadas, y para viajar a Córdoba desde Buenos Aires se las ve muy bien. Tenemos lugares en los que las precipitaciones pueden ser excesivas. En fin, hay una vulnerabilidad en áreas de nuestro territorio que llega también a afectar las costas en algunos lugares. De modo que por eso también nos interesa el cambio climático. El problema que tenemos es que no podemos nosotros solos modificar las condiciones, sí las condiciones de adaptación y las condiciones que morigeren la vulnerabilidad, pero no las condiciones que generan el cambio climático, porque este es un tema global. Y como es un tema global que afecta el comercio internacional y la economía, los métodos de producción y consumo, entonces se ha hecho todo este esfuerzo internacional para coordinar la respuesta al cambio climático. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando por algunos años, bastantes, y seguimos mirando ahora de cerca, y me parece que es el tema que les interesa hoy en la conversación. Esta negociación es una negociación complicada. Si uno la compara con el sistema de juegos, es como un juego cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un juego en el que todos están convencidos de que es necesario el esfuerzo de todos para obtener resultados, pero a la vez cada uno quiere que el esfuerzo primero lo haga el otro. Y entonces hay una serie de maniobras y de métodos para procurar
que el esfuerzo mayor caiga en el otro. Nosotros hemos caído en este error, sobre todo en los últimos 8 o 10 años, 8 años, diría yo. Y esto ha sido malo para nosotros y malo para nuestra imagen y malo para los que nos observan desde el punto de vista del control de la huella de carbono de la que me hablé al pasado. Ustedes saben que ha habido un acuerdo global en el año 92, después se hizo el protocolo de Kioto, que tenía limitaciones específicas de emisiones que se debieron cumplir en un periodo que fue del 2008 al 2012. Ese periodo terminó, se aprobó otro acuerdo para después del 2012, que debía ir del 1 de enero del 2013 al 2020. Ese acuerdo no ha entrado en vigor y a lo mejor tenemos oportunidad de explicar por qué no entró en vigor. Y ahora tenemos esta cosa nueva que es el Acuerdo de París. Yo cuando escuchaba la introducción no me podía contener por mi discrepancia con algunas de las cosas. Tengamos bien presente que el Acuerdo de París no significa ningún compromiso para nadie. No tiene compromisos nuevos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que hace es reiterar lo que se había aprobado en el 92. El compromiso, digamos así, que hay es de presentar un pronóstico cada 5 años. Pero ese pronóstico no es ni siquiera una promesa, simplemente un pronóstico. Entonces, ¿por qué fue esto? Bueno, esto fue porque hay un socio muy importante en este juego, que es los Estados Unidos, que no está en condiciones políticas de asumir un compromiso hoy. O sea, el presidente Obama, que sin duda tiene buena disposición, no puede hoy llevar al Senado un convenio que le signifique un compromiso porque no se lo van a aprobar. Entonces lo que se ha hecho es satisfacer esta necesidad de Estados Unidos a través del manejo del canciller francés y se terminó con un acuerdo que tiene una ventaja porque todo el mundo terminó contento con el acuerdo. Ahora, no hay que equivocarse, no tiene compromisos, no hay compromisos ni para nosotros, ni para los países desarrollados, ni hay sistemas de promesa que ha habido en otros acuerdos, en otras materias. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, en materia de cambio climático no somos chiquitos, digamos. Las emisiones nuestras están por debajo del 1% del total, probablemente el 0.8%. Pero digo probablemente porque no hay certeza sobre nuestras emisiones, porque nuestros inventarios son malos. Ahora, eso nos ubica entre el puesto 23 o 25 entre los países que emiten gases de efecto invernadero. Todos los países emiten gases de efecto invernadero y estamos entre el 23 y el 25. Eso es serio. Pero además es muy serio que nuestras emisiones por habitante están en el orden de los 10 toneladas por año. Y eso es muy alto. Para que tengan una idea, los países de la Unión Europea están en 7 toneladas por año. Por supuesto que hay otros que están por encima de eso, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, pero los países en desarrollo en general están muy por debajo de eso. 10 toneladas per cápita por año es mucho. Y también es mucho la emisión de gases de efecto invernadero que tenemos por unidad de producto. Esto es más difícil de determinar ahora por las dificultades muy serias que hemos tenido en materia de estadísticas en los 12 últimos años. Y con el tiempo se va a llegar a ver con claridad. Entonces, no somos un país chico, no somos Haití, somos productores, tenemos emisiones altas per cápita y tenemos emisiones altas por unidad de producto. ¿Qué tenemos que hacer? Para decirlo rápidamente, porque solo tengo 10 minutos, a pesar de que Javier no vino y podría haberme agarrado algunos minutos de Javier. Pero para decirlo rápidamente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos nosotros internamente, porque no lo estamos. ¿Qué quiere decir ordenarnos internamente? Quiere decir tener lo que se llama un sistema nacional de contabilidad de emisiones. Hay desde el 2001 una descripción de este sistema
que se aprobó en Marrakech, se confirmó en la conferencia de Montreal en 2005 y se aplicó a los países del protocolo de Kioto que tenían compromisos de reducción. Y ese es un sistema que tiene características tales como que es permanente. Acá lo que hemos hecho nosotros es que cada tanto decidimos hacer una comunicación nacional, entonces se forma un equipo. Hemos hecho 3 desde que entró en vigor el acuerdo, cada vez se formó un equipo distinto, el último fue el peor de todos. Tenemos que tener una cosa constante, que vaya observando permanentemente los datos y los vaya registrando y guardando de manera que se puedan utilizar. Tenemos que tener un sistema que sea transparente, que todo el mundo pueda entender lo que pasa. Tenemos que tener un sistema, por supuesto, que sea confiable, sujeto a procedimientos de revisión. Y tenemos que tener un sistema que sea comprensivo, que incluya todo, no que se nos pierda algo. El último inventario, por ejemplo, perdió todas las emisiones que vienen de las pinturas y los solventes, lo que es un tremendo error. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que nos va a dar una herramienta para poder presentarnos en el mundo y conocer exactamente en qué estamos. ¿Es difícil? No es difícil. Hay talento de sobra en el país. Lo que hay que hacer es juntar un poco de recursos para poder trabajar en esto. Hay sectores, hablando en Córdoba, hay sectores que tienen intereses muy específicos en la agricultura, por ejemplo. Y para la agricultura hay que desarrollar factores de emisión propios de las condiciones de nuestro territorio y de las distintas zonas de nuestro territorio. Y eso es un esfuerzo que requiere talento. Talento tenemos, lo que no tenemos son los recursos para aplicar ese talento, y en eso yo creo que el gobierno debe actuar, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, pero también el sector privado. Esta es una cosa. Y la segunda cosa, que es de alguna manera más urgente que tenemos que hacer, es preparar la descripción de nuestra contribución nacional que debemos presentar en el momento en que ratifiquemos el Acuerdo de París. Porque eso está dispuesto así en la resolución de la COP21 que aprobó el Acuerdo de París. Ahora, el gobierno argentino, la anterior administración, presentó una propuesta de contribución que es realmente una payasada. Es una payasada por la proyección que calcula de las emisiones argentinas. Fíjense, estamos en este momento en unos 450 millones de toneladas por año, para el año 12, y la proyección para el año 30 era de 650 millones. Había una proyección anterior hecha por la CEPAL, con participación de muchos técnicos argentinos, que le daba 550 millones de toneladas. Entonces, parte de un error tremendo en la proyección, que según me explicaron cuando pregunté, se derivaba de la información que en su momento suministró el Ministerio de Economía como parte seguramente del relato vigente en aquel momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar esa contribución con realismo y presentarnos al mundo con una contribución en el momento de depositar el instrumento de ratificación, con una contribución razonable, que además es condición para obtener una buena colaboración del resto del mundo. Buena colaboración financiera, porque hace falta recursos para hacer las cosas que necesitamos hacer, y también una buena colaboración científica y técnica. Yo partí acá para escuchar a mis colegas del panel y pensar después qué les voy a preguntar. Bueno, muchísimas gracias. Justo lo estaba por interrumpir. Bueno, ahora tenemos... Ahora es el turno de Paula Ellinger. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Y felicitaciones por el espacio de debate sobre un tema que es tan importante para la sociedad. Bueno, quisiera empezar hablando un poco de cómo Raúl empezó, ¿qué es el tema que nos convoca? ¿No? ¿Cuál es el problema frente al cual tenemos que responder? El cambio climático es un problema complejo que tiene múltiples causas y afecta a todos los sectores, sobre todo los más vulnerables.
en este contexto no se puede pensar en soluciones o respuestas al cambio climático que no involucren todos los sectores y todos los niveles de la sociedad, ¿no? Es fundamental que el cambio se dé en todas las dimensiones, con responsabilidades diferenciadas. Bueno, en este contexto, me llamaron para hablar del rol de la sociedad civil. Quisiera ampliar un poco el concepto para hablar del rol de actores no estatales, ¿no? Por actores no estatales entendemos acá la sociedad civil, los movimientos ciudadanos, ONGs, academia, empresas, gobiernos subnacionales, todas las partes, además de lo que son las partes de la Convención, que son los estados nacionales, ¿sí? Los gobiernos nacionales. Bueno, y ahí en este sentido quisiera dividir mi comentario brevemente, entre los 10 minutos, en 3 partes. Primero, hablar del rol que han cumplido los actores no estatales para llegar al Acuerdo de París. ¿Sí? El segundo sería hablar cuál es el rol que tendrán estos actores no estatales en la implementación del acuerdo y, por fin, cuáles son los desafíos en este contexto. Bueno, como decía, es fundamental que las respuestas al cambio climático vengan de todos los sectores. Y esta fue la diferencia que pasó entre el contexto que había en Copenhague, en la COP15 y en la COP21 en París, ¿no? En París había un contexto en que miles de compromisos de actores no estatales habían sido movilizados y estaban presentes ahí mismo durante la COP21. Habían empresas, gobiernos subnacionales, academias, ONGs, enseñando el compromiso con un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, ¿no? Ejemplo, fueron 6.000 compromisos en 12 temas, ¿sí? Para ejemplos, la Declaratoria de Bosques, por medio de la cual gobiernos, empresas y sociedad civil de distintos países se comprometieron al 2030 a terminar con la deforestación de bosques naturales. Un otro ejemplo es el Compact of Mayors, del cual la ciudad de Córdoba es firmante. O sea, había este contexto que generó optimismo y un señal de que las condiciones estaban dadas para firmar un acuerdo, ¿sí? Esto contrasta con el contexto que había en Copenhague durante la COP15, en que las expectativas estaban puestas para que los gobiernos nacionales mostraran la dirección para el cambio, ¿no? Y mostraron la dirección y a partir de ahí los demás sectores se moverían. Solo a modo de ilustración tomé 2 frases del discurso de Ban Ki-moon en la COP15 y en la COP21, solo para ilustrar un poco la diferencia en términos de contexto, ¿no? En la COP15 decía: sabemos que es que el mundo espera, sabemos que tenemos una chance, que se puede cambiar el curso de la historia, el momento está aquí. Y en 2020, en la COP21, el año pasado, decía: necesitamos que el mundo sepa que ya estamos en la dirección de un desarrollo bajo en emisiones y un futuro resiliente con el clima, y que no hay retroceso, que no hay modo de volver atrás. La transición ha empezado. Inversores visionarios y empresas innovadoras están creando una economía compatible con el clima, pero necesitamos ayudar a acelerar este cambio. Entonces, hay un cambio de perspectiva y de escenario en que se percibe que hay movidas en la sociedad, hay avances en tecnología, hay avances en los compromisos de los actores no estatales. Y eso fue un punto importante para que se llegara al acuerdo. Ahora bien, el acuerdo es un marco general, ¿no? El desafío está en implementar y aumentar la ambición, ¿no? Lo que está puesto sobre la mesa como compromisos son todavía insuficientes frente al desafío que tenemos, ¿no? No nos llevan a quedarnos bajo de los 2 grados. Entonces el desafío está puesto en implementar lo que se puso sobre la mesa como compromisos, aumentar la ambición y hacerlo de un modo acelerado, ¿sí? Y en este contexto los actores no estatales tienen un rol muy importante. Por un lado, en la implementación de la acción climática, en generar acciones en todos los niveles, ¿sí? Por otro lado, en el monitoreo de lo que se hace, monitoreo de los compromisos de los mismos actores no estatales, pero sobre todo de las contribuciones nacionalmente determinadas de los países, ¿no?
Y por fin hay un rol importante vinculado tanto al monitoreo cuanto a la implementación, que es de aumentar la ambición de los compromisos que están puestos sobre la mesa. Bueno, en este contexto, enfocando sobre todo en el rol que pueden tener los actores no estatales como pioneros, como actores clave de cambio, implementando acción climática en múltiples niveles, hay varios desafíos, ¿sí? Por un lado, está el desafío de generar las condiciones, ¿sí? Sobre todo en los países en desarrollo o del sur, ¿no? Faltan las condiciones en términos de financiamiento para que se implementen los cambios, las condiciones en términos de capacidad institucional y capacidad de monitorear los compromisos que se hacen, ¿no? Después, mirando hacia un nivel global a esta movida, esta agenda de compromisos de acción climática que se está generando, hay un desbalance en términos temáticos. Se avanza más en acciones climáticas de mitigación o en compromisos de acción climática de mitigación que en adaptación. Y es importante buscar un balance en esta temática, avanzar más en los temas de adaptación y resiliencia. Y después la necesidad de un equilibrio geográfico, ¿no? En este evento, en esta agenda, esta iniciativa que les comenté, la Agenda de Acción Climática Lima-París, por medio de la cual se presentaron en la COP21 más de 6.000 compromisos de acción climática, 82% eran del norte, ¿no? Eso muestra cómo los mismos problemas y desigualdades que están en la base del problema del desafío del cambio climático se están reproduciendo en las soluciones que se generan. Entonces es importante que avancemos en la agenda de acción climática en los países en desarrollo o los países, en este caso en la vida, tocamos sobre todo en América Latina, ¿no? Un otro desafío es, bueno, bajo esta figura de compromisos de acción, ¿cómo se monitorea esos compromisos? ¿Cómo se garantiza la adicionalidad que estamos de hecho haciendo más de lo que ya se hace, o que vamos en esa dirección, para cerrar la brecha entre lo que hoy está pasando y lo que necesitamos que pase en términos de acción climática para llegar a mantener el calentamiento bajo los 2 grados y promover la resiliencia, ¿sí? Podemos después hablar en más detalles de ejemplos, de roles que pueden tener actores no estatales en cada uno de estos perfiles, pero quiero respetar los tiempos ahí. Y también puedo compartir un poco desde Avina lo que estamos haciendo en estos componentes, ¿no? Tanto de fomentar la implementación de acción climática, cuanto de fomentar el monitoreo de parte de actores no estatales, sobre todo sociedad civil, de lo que se viene poniendo como compromiso sobre la mesa. Esto, ¿está bien? Bueno, es el turno de Christopher. Esperamos 10 minutos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Un agradecimiento especial a la facultad por organizar esta actividad. Me parece sumamente importante que se tenga presente esto en la agenda, digamos, y que este tipo de iniciativas comience a permitir que el tema tome más visibilidad. Mi exposición de 10 minutos va a estar también dividida en 2 partes y va a partir de lo que ya Raúl y Paula han comentado brevemente. Primero quiero comentar brevemente lo que estoy trabajando como team de investigación. Yo estoy estudiando, llevando adelante, digamos, un proyecto de investigación asociado con estos temas. Y por otro lado, y derivado en parte de la investigación, pero que lo excede, cuál es el rol de las universidades en este tipo de procesos en Argentina y en América Latina. Entonces, esos son los 2 temas que me gustaría cubrir en los 10 minutos que tengo. En primer lugar, como les digo, lo que estoy trabajando en mi investigación. Y ahí partiendo también del, digamos, diagnóstico que Raúl hizo recién sobre la situación global. Claramente uno puede observar los procesos de negociaciones internacionales como esto, digamos, procesos de juegos donde los estados ponen a disposición determinadas soluciones y negocian o intentan alcanzar soluciones cooperativas. Sin embargo, estos intereses de los estados no están dados de antemano, y ahí es donde a mí me interesa focalizar. Estos intereses de los estados se construyen y son construidos en una doble dimensión. Son construidos primero en una dimensión internacional, a partir de la propia interacción entre actores estatales, y por otro lado en la interacción entre gobiernos y sociedad civil, como ahora recién menciona. Esta posibilidad de que los intereses son construidos y no están dados
que las preferencias de los estados se construyen, no están dadas, permiten pensar en posibilidades de cambio de la posición que adoptan estados en ese sentido. Entonces, eso como primer lugar. ¿Qué es lo que sucede, digamos, a nivel global? A nivel global, la gobernanza global, si se quiere, el cambio climático cada vez es más compleja. Cuando se sancionó la convención en el año 92, había claramente un escenario donde uno tenía países desarrollados que formaban parte del anexo 1 y estos países tenían un alto nivel de emisiones y tenían un grado de desarrollo económico alto. Y por otro lado, todo el sur global que tenía, si se quiere, un nivel de desarrollo económico más bajo y con un nivel de emisiones más bajo. Este escenario simple ha mudado con el tiempo, fundamentalmente a partir del surgimiento de países emergentes que han comenzado a aumentar su ritmo, digamos, de crecimiento económico y por lo tanto ese ritmo de emisiones. Entonces uno encuentra hoy un escenario que no es tan sencillo de dividir en dos partes y que esto ha complejizado el escenario en el cual se desenvuelven las negociaciones. Uno ya no puede claramente decir este país es un país desarrollado que tiene tantas emisiones y este país tiene vías de desarrollo, no tiene que tener controles. Y en ese sentido, la agenda de negociaciones avanza hacia considerar este tipo de situaciones. Por otro lado, la situación, digamos, a nivel internacional da lugar a la emergencia de actores no estatales que tienen un lugar cada vez más privilegiado y que iniciativas de estos propios actores no estatales han dado lugar a modificaciones en las propias condiciones de negociaciones. Uno puede pensar, por ejemplo, en encuentros de ciudades que a nivel subnacional discuten este tema y que tienen un gran nivel de impacto en términos de emisiones y en términos de accountability. Las personas que viven en las ciudades pueden tener una mayor cercanía con el Estado para influir en las políticas locales de transporte, por ejemplo, y este tipo de iniciativas reduce el nivel de emisiones de una manera significativa más allá de las negociaciones tradicionales entre Estados. Por otro lado, tuvo una dimensión paralela asociada con determinadas concepciones sobre qué tipo de políticas ambientales implementar al respecto. Fundamentalmente desde el acuerdo de la Convención Marco de Naciones Unidas se celebra en el 92 y en el 92 se celebra en qué contexto? En el contexto de la Declaración de Río de Medio Ambiente. Esta declaración se produce en un contexto en el cual algunos autores han llamado de ambientalismo liberal. ¿Qué significa esto? Existe una determinada preferencia de los actores estatales por abordar el tema de la política ambiental desde instrumentos económicos. Esto ha permitido, digamos, desde los mecanismos de flexibilización de Kioto en adelante, la conceptualización del problema en muchas oportunidades como un problema que puede ser resuelto a partir de mecanismos económicos. Y esto, digamos, en ese sentido también influye sobre el tipo de gobernanza global del problema, porque hay toda una serie de áreas de gobernanza asociada a los mercados de carbono que no necesariamente está bajo control de las negociaciones interestatales. ¿Qué es lo que quiero decir con estos ejemplos? Que la arena de gobernanza global de cambio climático se ha complejizado cada vez más y esto, por un lado, permite, digamos, o exige mayor originalidad a la hora de pensar en soluciones de estos temas. ¿Dónde es lo que mi investigación se concentra? Cómo toda esta arena de gobernanza global afecta procesos a nivel doméstico. Y en esa interacción entre la arena internacional y la arena doméstica, los actores no estatales tienen un rol central. Tienen un rol central tanto a nivel internacional, tanto a nivel de dimensión global, como a nivel nacional, influyendo y modificando los discursos y las ideas que definen el problema en primer lugar. Entonces, los actores no estatales pueden presionar, pueden, impulsar medidas que luego los gobiernos, reciban, esa presión, si se quiere, de los actores no estatales. En ese sentido, eso da lugar a la posibilidad de pensar un proceso de cambio de estados que tenían una posición y que uno puede observar que han mudado en el tiempo. Y estos procesos de cambio en gran medida están impulsados por actores no estatales. Entonces, esto de vuelta pone en el lugar que no son solamente los estados en esta arena de negociación internacional quien tiene la posibilidad de llevar o proponer soluciones. Y en ese sentido, vinculado con la segunda parte de lo que quiero comentar, ¿cuál es el rol de las universidades en ese sentido? Recién Pablo mencionó con bastante detalle el rol general de los actores no estatales y coincido en líneas generales con ese diagnóstico. Pero me gustaría hablar un poquito más en detalle de las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades son los espacios que en muchas oportunidades permiten establecer, primero, tres cosas. Primero, brindar información al gobierno.
fundamentalmente en Argentina y en América Latina, en muchas oportunidades los estados carecen de la capacidad estatal de elaborar, como Raúl mismo recién diagnosticó, por ejemplo, inventarios de emisiones certeros. Y esto está derivado con debilidades de los propios estados en la región. Entonces, las universidades tienen un gran papel en esto, en cumplir y en ser facilitadores de información que los gobiernos precisan. Articulaciones entonces entre el gobierno y universidades son muy necesarias en ese sentido. Si las universidades llevan adelante agendas de investigación que tienen relevancia social y que tienen relevancia política, esta agenda puede tener un mayor impacto a nivel gubernamental a partir de que las universidades faciliten estos insumos que los gobiernos demandan. En un segundo lugar, en la posibilidad de construir puentes. Esta charla, este diálogo es un ejemplo de esto. Puentes entre actores que a simple vista uno puede reconocer que tienen intereses divergentes, pero cuando uno observa puede encontrar puntos en común. Y esos espacios de diálogo son los espacios de diálogo que son necesarios para modificar el discurso público en ese sentido. Entonces, la posibilidad de construir puentes de las universidades también me parece que es un aspecto a destacar. Y en tercer lugar, que las universidades son actores que tienen una voz legítima para llevar este tema a la opinión pública y que este diálogo nuevamente en ese sentido es un ejemplo de esto. Las universidades pueden ser canales a través de los cuales la opinión pública recibe información adecuada que permita movilizarse y exigir soluciones al gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que las universidades tienen este rol central que en América Latina en especial, en Argentina en particular, y uno puede generalizar en los países emergentes, digamos en líneas generales, es tan necesario. Entonces, eso es lo que yo más o menos quería conversar con ustedes. Luego, obviamente, cuando se habilite el espacio de preguntas, podemos hablar de otro tema en mayor detalle. Gracias. Hola, ¿me escuchan? No se imaginan el miedo que tengo en este momento. En serio, me tiemblan las piernas. Bueno, primero voy a pedir disculpas por dos cosas. La primera, creo que mi formación, digamos, está muy lejos de los demás disertantes. Pero bueno, creo que corresponde por mi espacio como estudiante, vengo a hablar más bien desde ese lado, todavía tengo un camino largo por recorrer. Y la segunda es, a aquellos que son ajenos a la casa de estudio, yo voy a hacer mucha referencia a nuestras carreras y precisamente tiene que ver con eso. Que quiero, digamos, ver dónde está nuestro rol como estudiantes, como futuros profesionales de ciencia política y relaciones internacionales con respecto, digamos, a la cuestión que nos trae hoy aquí, que es la cuestión del cambio climático. Yo siempre me acuerdo de una amiga que está presente, que ella es licenciada en biología, y una vez hablando con ella me comentaba que el problema, digamos, a la hora de plantear las políticas ambientales tiene que ver con que muchas veces los dirigentes, representantes de los distintos espacios y partidos políticos no están formados con respecto a la cuestión. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, para un biólogo, para un físico, para un químico? Quien tenga que traer, digamos, como decía Christopher, toda esta cuestión de datos, para que uno, digamos, pueda plantear en base a eso políticas ambientales, es que no sabemos interpretar. No sabemos interpretar los datos, por ahí, digamos, no sabemos de quién están hablando, y simplemente, digamos, a veces tenemos la cuestión en mente porque, digamos, está en boga o los medios las tratan. Yo creo que el problema es que muchas veces, digamos, a los estudiantes de nuestra carrera, a los estudiantes de humanidades, no sucede que pensamos que la cuestión del cambio climático únicamente tiene que ver con las ciencias naturales. Y yo creo que ahí está el gran error. Yo creo que como muchos, digamos, de acá, que probablemente sean futuros dirigentes o quieren ocupar espacios de la política, es muy importante que entiendan que la cuestión ambiental es necesaria en la agenda política, en la planificación de los distintos gobiernos, y que empiecen a entender que tenemos un rol muy importante que jugar. Y no solamente, digamos, porque nosotros necesitamos interpretar esos datos para, digamos, poder plantear políticas en base a eso, sino también porque es necesario que nosotros sepamos de qué estamos hablando, promovamos esos espacios para que el día de mañana, digamos, podamos avanzar con respecto. Yo lo quería plantear, digamos, a mí se me ocurrió en base a la idea de seguridad. ¿Por qué? Cuando uno quiere explicar qué es las relaciones internacionales o por qué estudiamos relaciones internacionales, los que son estudiantes deben saber que es muy complicado. Directamente a veces dejamos responder las preguntas porque no sabemos cómo explicarlo. Imagínense
un estudiante de Relaciones Internacionales que quiere explicar que se quiere dedicar a la cuestión ambiental. O sea, digamos, el común de la gente piensa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que sí tiene mucho que ver. Obviamente yo parto de algunos supuestos. Primero, sí considero que el cambio climático es real. No voy a entrar en la discusión si es causa del hombre o no. Yo considero que sí es así. Y segundo, yo considero que la cuestión ambiental hoy en día es causa directa de muchos conflictos que atañen tanto a la seguridad interior como a la seguridad internacional. Muchas veces se entra en esta discusión de que lo ambiental, digamos, está en un segundo plano y que es directo, o hasta a veces se habla de que no tiene efecto sobre la cuestión de seguridad. Yo creo que sí. Inclusive, digamos, el problema estaría en pensar que no lo es. Cuando abordamos los conflictos de la actualidad, tenemos que entender que hoy lo tenemos que hacer desde un punto de vista multidimensional. No podemos hablar de seguridad, no podemos hablar de economía, no podemos hablar de seguridad humana sin pensar, digamos, que hay una relación entre uno y otro. Por eso yo había pensado, principalmente, bueno, desde este rol como estudiante de Relaciones Internacionales, plantear la idea de seguridad ambiental. Lo ambiental en la agenda internacional habrá entrado aproximadamente hace unos 30 años. Hace unos 30 años, capaz que con los movimientos